Buen día, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés y te encuentres y a la hora que recibas este vídeo. Ivonne Espinosa Choice, directora de Medio Digital Católico Informate Velatan, les saluda. Bueno, en este día especial que los cristianos católicos conmemoramos a nuestros difuntos. Bueno, yo quería hacer este pequeño vídeo, voy a tratar que sea pequeño, porque ya en nuestro medio digital, Informa TV Latam, ya hemos dejado pues con mucho cariño y mucho esfuerzo muchos vídeos de sacerdotes preparados y correteados, como dice el padre Arturo, correteados en este tema, donde esperamos pues que en nuestro medio digital, que lo van a encontrar en www.ij-medioalliance.com/informatevelatan, van a encontrar un especial donde también está incluida pues la Santa Misa que el padre José Arturo López Cornejo celebró en el Panteón del pueblo de Pochahuisco en México. Así que ahí van a encontrar no solo la Santa Misa, no solo las lecturas de hoy, sino también especiales pues de que ellos han grabado en otros momentos. Ellos me refiero al padre José Arturo López Cornejo, al padre José de Jesús Aguilar Valdés de México. Van a encontrar también del padre Luis Toro de Venezuela y del padre Javier Olivera Rabasi. Por favor, revisen, son videos de sacerdotes muy preparados. Yo en lo especial, yo siempre recomiendo porque ellos andan más correteados que uno. Yo siempre digo en broma esto porque nadie más para saber sobre todo el tema cristiano católico, nuestra fe católica, el catecismo y todo lo que los sacerdotes, sobre todo los sacerdotes que sí están más conscientes de su principal objetivo y para lo que es su vocación, que es la salvación de las almas, que justamente es el tema de hoy, ¿no? Justamente recordar a nuestros fieles difuntos es recordar principalmente que en esta tierra no somos eternos. Entonces, que estamos aquí de paso y que no hay motivo pues para creer que aquí nos vamos a eternizar. No, bueno, antes de empezar, porque en un video anterior, se me pasó por alto hacer una pequeña oración, como nos enseñó el Padre Javier Olivera, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la intervención del Espíritu Santo, tanto para mí como para cada uno de ustedes, para mí, para poderles y apenas ser un instrumento para llevarles este pequeño mensaje y a ustedes para que puedan recibirlo de la mejor manera posible. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, los sacerdotes que he mencionado en los vídeos, que los pueden revisar, que están colgados ya en el especial de la conmemoración por los fieles difuntos en el medio de comunicación, como dijimos hace un rato, en nuestro medio de comunicación digital. eh, no voy a topar la parte teológica porque lógicamente eso lo explicaron ya mejor ellos y los pueden escuchar mucho mejor, los pueden revisar desde sus canales oficiales porque, bueno, siempre nosotros tenemos la precaución y el respeto de tomar los vídeos de sus propios canales, ¿no? Porque hay, como dicen ya, haciendo un paréntesis, cuanto mangajo y mangaja que se ha dedicado a robar los vídeos de estos sacerdotes y no es correcto, no es prudente y no podemos pues tomar lo robado, lo que no es nuestro, ¿no? Por eso es que nosotros lo que compartimos en nuestro medio digital es principalmente vídeos desde los canales oficiales, para que ustedes puedan remitirse a los canales de ellos, no al nuestro. Nosotros simplemente somos meros instrumentos, meros intermediarios para poder hacer llegar a más personas los mensajes pues que ellos brindan, ¿no? Que tratan de evangelizar a través de las redes sociales. Así que la parte teológica no la va a topar. Lo que voy a topar hoy es un poco el tema de las malas costumbres. Voy a ponerle así, las malas costumbres que se acostumbran
vale la redundancia, en los fieles difuntos, ¿no? En la conmemoración de los fieles difuntos. Bueno, principalmente en mi país porque en Ecuador es donde vivo, ¿no? Pero no es ajeno sobre todo en Latinoamérica por la herencia, sobre todo la herencia indígena que traemos pues todos los latinoamericanos, ¿no? Nadie puede decir, no, yo no tengo sangre indígena. Todos eh, llevamos en nuestra sangre indígena, somos mestizos. Por historia sabemos que los españoles colonizaron nuestro continente y heredamos pues sangre española y sangre indígena. Ya eso creo que más que hasta la persona más ignorante lo sabe y lo reconoce, ¿no? Entonces, por estas herencias indígenas, pues muchas de nuestras festividades y conmemoraciones se paganizaron. Entre esos, los fieles difuntos, ¿no? Por ejemplo, estos días hemos estado revisando, el mes pasado, ¿no? Y es lastimoso y vergonzoso, digo yo, porque hay que decirlo, porque lastimosamente muchos sacerdotes acá en Ecuador no lo dicen, tal vez por miedo, por el que dirán, porque les da pena, porque respetan, entre comillas, las tradiciones indígenas, pero hay que decirlo, porque el tema de los difuntos nos atañe a todos y no es un tema de tradiciones, es un tema de salvación del alma. Entonces, diciéndolo de esta manera, ha reducido en muchas comunidades, no solo en Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, sobre todo. Desconozco en otros países, o no voy a meterme en países asiáticos, en países africanos, porque voy a meterme a hablar de cosas que no conozco, ¿no? Pero que también ellos tienen sus costumbres y sus dioses, y bueno, ya sabemos que nuestro mundo es muy diverso e incluso en la diversidad de creencias, ¿no? Pero en Latinoamérica, principalmente, que fuimos evangelizados desde, bueno, vamos a decir, desde que llegó Cristóbal Colón a América, según la historia, en 1492. Entonces, nos llegó la evangelización junto con los españoles que pisaron nuestras tierras, ¿no? A Brasil llegaron los portugueses y a Estados Unidos llegaron los ingleses. Y bueno, ya no voy a andar en ese tema, simplemente para hacer un pequeño bosquejo. Pero ¿qué sucede? Principalmente con la festividad, con la no festividad, con la conmemoración de los fieles difuntos. Bueno, lastimosamente, y digo lastimosamente porque en estos días es cuando más hemos visto temas como, por ejemplo, aquí en Ecuador se habla de las ferias de finados, sobre todo en la sierra, esto es muy recurrente, sobre todo en la sierra, donde prácticamente se habla de feria de finados. Mire, ya desde el momento que digo el nombre, ya se me crespa el cuerpo, porque estamos hablando de que los finados, bueno, acá en Ecuador, sobre todo en la sierra, a los fieles difuntos se les dice finados, ¿no? O sea, por si acaso hago esta aclaración por si escucha alguien de otro país y dice, bueno, yo no sé qué habla de finados. Bueno, los finados en la sierra, sobre todo en la sierra ecuatoriana, se le llama, es otra forma de llamar a los fieles difuntos. Entonces se han inventado costumbres, malas costumbres, como las dichosas ferias de finados, ¿no? ¿Qué hacen en estas ferias de finados? Bueno, para los que no han pasado por la sierra o no han vivido o no saben de qué estoy hablando, pues las ferias de finados principalmente se dedican prácticamente al comercio, o sea, han vuelto prácticamente, han convertido la conmemoración de los fieles difuntos en una situación de comercio, ¿no? Donde por ejemplo, usted puede ir, y esto lo hablo con así a ciencia cierta, pueden revisar en las páginas, por ejemplo, de Ambato, en el Centro de Revisión Vehicular en Ambato, en la zona de Picahigua, hay incluso juegos mecánicos, comidas, vendimias, venden de todo, ¿no? Y todo supuestamente alusivo a los finados. O sea, el sentido cristiano católico se ha perdido en su totalidad prácticamente en estas personas, ¿no? Que se dedican, sobre todo hoy, porque esto lo vienen haciendo hace días atrás, pero sobre todo hoy, a convertirlo en venta, a convertir en la conmemoración, una conmemoración tan importante y tan necesaria como es la de los fieles difuntos, en una situación de comercio. La han reducido a un materialismo espeluznante, convirtiéndola en ferias, y no solo en Ambato. Estoy tomando Ambato porque fue donde hasta el año pasado estuvimos viviendo, cerca de Ambato. Hoy por hoy hemos visto que se repite en Pujilí, se repite en Latacunga, se repite en Riobamba, bueno, y en muchos sitios, sobre todo en la sierra, ¿no? Estas costumbres están más arraigadas en la sierra, convirtiendo la conmemoración de los fieles difuntos en algo netamente comercial. O sea, sales hoy día y encuentras con que están lucrando con comida,
con diversas situaciones que la han vinculado al braveo, por decirlo así, al tema de los difuntos, quitándole sentido religioso a esta conmemoración, porque principalmente para los católicos, los cristianos católicos que tenemos un poquito más de sensatez y de formación, sabemos que los difuntos no necesitan ferias, lo que necesitan son nuestras oraciones y principalmente hoy bueno, que otros años el 2 de noviembre cae en otras fechas, no, nunca cae el domingo, pero rara vez ha pasado como en este año, pero principalmente, independientemente de cuándo cae, qué día cae la conmemoración de los fieles difuntos, principalmente los cristianos católicos, lo que debemos hacer es ir a la Santa Misa y escuchar misa por los difuntos, nuestros familiares, por nuestros amigos, por los conocidos, e incluso la Santa Madre Iglesia Católica nos manda a rezar por las almas olvidadas en el purgatorio, porque muchas almas, y esto a cuenta de que ya sacerdotes extranjeros, sobre todo para nosotros, como el padre Javier Olivera, como el padre José Arturo López Cornejo, nos han mencionado en diversas charlas que van a ustedes poder escuchar en nuestro medio digital, Informa TV Latam, o si no, lo escuchan directamente en sus canales. Eso no tenemos nosotros ningún problema. Nosotros no estamos ganando ni lucrando nada compartiendo este material tan necesario para los cristianos dormidos, como dice el padre Arturo, ¿no? Cristianos dormidos, cristianos tibios, cristianos mediocres que muchos somos, ¿no? O sea, principalmente lo que se ha dejado a un lado es la Santa Misa, que es lo que principalmente debemos escuchar hoy, dedicársela a nuestros fieles difuntos y como decía, la Santa Madre Iglesia Católica nos manda incluso a rezar por aquellas almas olvidadas o las que más necesitan de la misericordia de Dios, porque imagínense ahora con una cultura como es el Padre Arturo, el Padre Javier también, con esta cultura de que ahora resulta que los muertos, las personas se mueren y enseguida ahora las mandan al cielo, ¿no? Y eso ahorita se ha vuelto común, vuela alto, se mueren en un accidente y personas que han llevado una vida miserable, una vida, decía el padre Arturo, más fuerte, él es a mí me gusta cómo habla él porque es muy fuerte para decir las cosas, muy cierto, gente sin vergüenza, tanto hombres como mujeres, y resulta que van al cielo, según la gente, ¿no? Ah, vuela alto y hasta acá es muy gracioso, ¿no? A mí me pareció gracioso que hasta gente que ha muerto de una manera, por ejemplo, mueren de golpe en un accidente de tránsito porque son sinvergüenzas, corren en las carreteras, por ejemplo, acá andan ebrios. Y se estrellan, por ejemplo, en las vías por andar en estado de ebriedad y alta velocidad, se estrellan y han tenido vidas adúlteras, de fornicación, unas vidas totalmente escandalosas y resulta que hasta ahorita en las redes sociales, a mí me causó gracia, lo digo honestamente, y me causó gracia porque hasta dónde le llega la estupidez a la gente, ¿no? De hasta ponerles alas de ángeles y les ponen aureolas y les ponen vuelo alto, ¿no? O sea, ya el sentido purgatorio y el sentido de la oración para esas almas que lo necesitan ya ni lo hacen, ¿no? Y esto francamente hasta a mí me paran los pelos porque digo, caramba, cuánta ignorancia y porque quieren, porque con tanta información ahorita, con tantos sacerdotes en redes sociales, al alcance de un clic, digo yo, porque ¿quién no tiene internet? Ahorita es raro una persona que no tenga internet, hasta en las zonas rurales, hasta en los campos más alejados, mucha ya la mayoría de la gente ya cuenta con internet, sobre todo en Ecuador, ¿no? Estoy hablando de Ecuador básicamente. Cada uno en el país de donde reciba este mensaje, pues dirá, bueno, en Colombia también, en Venezuela también, en México, en Nicaragua, bueno, en Nicaragua hay una situación también de persecución contra la Santa Madre Iglesia Católica, ¿no? Pero en todo caso en El Salvador, en Guatemala y en los países que vivimos, entre comillas, en libertad, que no somos tan libres, ya voy a topar otra ocasión ese tema, eh, nos damos cuenta de esto, ¿no? De que ya las actuales ideologías, que son demoníacas, hay que decirlo así, han pintado como que ahora resulta que no importa qué tan sinvergüenza seas o hayas tenido tu vida, tú te mueres y te vas al cielo. O sea, no. O sea, eso no lo manda la Santa Madre Iglesia. ¿De dónde se inventan eso? Entonces, si uno les cuestiona eso, comienzan a atacarlo a uno, ¿no? Que usted ya está juzgando, ¿quién eres tú para juzgar? Y sí, a mí me lo han dicho varias veces y
Digo, bendito Dios por los insultos que me he ganado, por un poquito tratar de evangelizar y con la verdad, ¿no? Porque no es que estoy diciendo cosas mías, son cosas que la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña y que son necesarias saberlas para poder ayudar a las almas que parten de este mundo, pero que no parten en estado de gracia, sino que parten en una situación irregular de su alma, por decirlo de esa manera. O sea, que no se han confesado, no han recibido los sacramentos, sobre todo las personas que mueren en situaciones de golpe, ¿no? O sea, de un tortazo, digo yo, o digo, un accidente de tránsito, principalmente esto, ¿no? De que está ebriedad, ahorita tristemente es tan común, gente que se droga, gente que hace, ahorita lo poco que he leído, porque yo prácticamente casi no veo el TikTok, sé que he leído que en el TikTok, por ejemplo, sobre todo se vincula a jóvenes con supuestos retos, donde incluso terminan niños y jóvenes muertos porque tienen que cumplir ciertos retos. O sea, miren hasta dónde ha llegado esto de denigrar lo que sucede en nuestro mundo, ¿no? Y tomarlo tan a la ligera. O sea, tú te mueres y te vas al cielo. No, no, no. Tomémonos en serio hoy, porque no se trata solo de que, lastimosamente, y lo digo en mi país así abiertamente, los sacerdotes acá nos hablan bonito. O sea, prácticamente los sacerdotes nos pintan como santos y sí, tú te vas a ir al cielo y no nos cuestionan los pecados. Digo, principalmente lo que está llevando al infierno a muchas almas es justamente la falta de la predicación del pecado, porque se ha extendido, y en otra charla lo dije y nuevamente lo repito, se ha extendido como pólvora el tema de que es así, Dios es amor y misericordia, y no voy a contradecir eso, totalmente de acuerdo. Pero lo que no nos están diciendo, como digo yo, la verdad medias, no nos están diciendo que Dios es un justo juez. O sea, nos va a juzgar. ¿Y por qué hay un juicio? Si se supone que, si, según la mayoría de la gente, hasta católicos, porque he visto estos días redes sociales de supuestos católicos y católicas, donde dicen, ah, sí, ahora nuestros seres queridos nos están cuidando desde el cielo. No, señores, o sea, dejemos de ser tan tosudos, por no ser más grosera, ya cojan el diccionario, ah, no sé qué es tosudo, busquen el diccionario, hagan su esfuerzo de creer que una persona que fallece se va al cielo. Eso no es cierto. Salvo que muera en martirio. Por ejemplo, yo conocí al padre Juan Francisco Larabón Larrazábal en 1990 hasta 1991, en que lo asesinaron y murió mártir. Yo puedo decir eso, y aún así, como no tengo la certeza de que él esté en el cielo, he seguido orando por 30, más de 30 años por su alma, y probablemente ya esté en el cielo. No lo sé, ojo, no lo sé. Entonces, como no lo sé, y a pesar de que para mí fue un sacerdote ejemplar, un sacerdote bueno y que murió martirizado, asesinado en la cárcel de la penitenciaria del Litoral en Guayaquil, para mí es un mártir. Pero eso no significa que yo deje de rezar, porque a mí no me consta. Entonces, aquí viene la parte de la oración, ¿no? Que es tan bonita y que hoy el Padre Javier nos compartió, y yo le agradezco siempre a los sacerdotes que comparten tan lindo material sobre este tema, ¿no? Porque lo necesitamos. Necesitamos esta evangelización sobre todo en Ecuador, se nos está volviendo muy ajeno, porque los sacerdotes, nuestros sacerdotes ecuatorianos, muchos, no todos, no todos, muchos, nos están pintando de que somos prácticamente unos santos y que Dios no tiene amor y misericordia, y por eso es que la gente, cuando se muere alguien, ah, se fue al cielo. O sea, no, 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 o sea, dejémonos de esa predicación, discúlpenme la expresión, torpe y retorcida de creer de que nos vamos a ir al cielo, porque eso no es cierto. O sea, muchos, por no decir la mayoría, como dice el Padre Arturo, no nos vamos a ir al cielo, nos vamos a ir si Dios permite y si Él nos ve con misericordia, nos vamos a ir al purgatorio. Entonces, no estemos diciendo sandeces. Bueno, esta es no sé si, espero que se esté viendo, porque no tengo un staff, una persona que me acompañe aquí para saber si se está compartiendo la pantalla. En todo caso, si es que le están viendo, esta es la página, que no te la cuente,
del padre Javier Olivera Rabasi de la Orden San Elías. Bueno, hoy el tema justamente la homilía del padre Javier Olivera Rabasi, que le escribió ayer, porque él siempre escribe sus homilías. Bueno, la mayoría de las veces creo yo que las escribe porque él lo ha comentado esto, ¿no? Y justamente aquí la del purgatorio, miren, bueno, en la lectura, y eso también la pueden encontrar, la tenemos linkeada dentro de aquí, de la especial, miren, aquí tiene el slash, ¿no? Pues tienen la dirección, perdón, el link ijlinch.com/informate conmemoración de los fieles difuntos. Bueno, aquí van a encontrar un sinnúmero de especiales de los sacerdotes que he mencionado, y bueno, y dentro hemos linkeado con el crédito que merece, pues el padre Javier Olivera, al igual que los otros sacerdotes, los vídeos vinculados a estos temas, ¿no? Entonces, volviendo acá, aquí principalmente al inicio va a estar, narra el tema de la aparición de la Virgen María en Fátima, de la Santísima Virgen María en Fátima, a los tres pastorcitos, a Lucía, Francisco y Jacinta. Entonces, el padre empieza narrando que cuando María Santísima, nuestra Madre del Cielo, se les presenta, les dice, yo, de dónde es usted? Pregunta a Lucía, aquí lo dice, y le dice, yo soy del cielo, responde la señora. Y la primera pregunta que se hacen ellos como niños es que si van a ir al cielo, ¿no? Entonces, me gustó esta homilía escrita donde le pregunta a Lucía, ¿y yo iré al cielo? Y le dice, sí, irás, y Jacinta también, y Francisco. Sí, pero también tendrá que rezar muchos rosarios, ¿no? O sea, Francisco era un niño más inquieto, no era un niño malo, ojo. Si ustedes leen el libro, las memorias de Lucía, se van a dar cuenta que no es que era un niño malo, sino que era un niño como un poquito más, digamos así, más complicado para vincularlo a rezar, ¿no? Y más rebelde. Comúnmente los varones son como más reacios al tema de vincularse a la vida cristiana, ¿no? Bueno, entonces le preguntan por las hermanas, por las amigas, bueno. Entonces, sí, bueno, ¿y qué tiene que ver? Dice, y aquí es la parte donde quiero meterme de lleno, ¿no? Dice, dice, rezamos porque si murieron en gracia de Dios y aún no han llegado al cielo, nuestras oraciones pueden ayudarlos a alcanzarlos. Miren, si murieron en gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Para los que somos católicos y los católicos dormidos, a ver si se despiertan un poquito. La gracia de Dios es cuando estamos limpios de pecado. ¿Cómo nos limpiamos de pecado? En primera instancia, cuando somos, sobre todo los católicos, cuando somos la mayoritariamente pequeños, porque hay padres y hay padres que bautizan a sus hijos muy grandes esperando tener dinero para la fiesta, pero bueno, esto es otro tema. Pero comúnmente la mayoría de los cristianos católicos hemos sido bautizados pequeñitos, ¿no? Entonces, en este bautismo se borra el primer pecado que lo traemos por herencia, que es el pecado original. Ya, eso lo traemos todos de cajón, nadie se libra. Solo la única que se libró del pecado original por dogma de fe fue nuestra Madre Santísima. Ya, ahí sí, María Santísima. Nadie más. El resto todos traemos heredando el pecado original. Ah, ahora, el resto de los pecados, a partir de que somos bautizados y vamos creciendo y vamos tomando conciencia de las maldades que vamos haciendo, de los pecados que vamos cometiendo, eso ya se borra posteriormente con la confesión, que viene después de una preparación catequética, recibimos los santos sacramentos de la confesión y de la Santa Comunión, y entonces con la confesión, una confesión bien hecha, que ya van a escuchar el video del Padre Arturo, que no les dé pereza, dejen esas telenovelas y esos programas banales que ven y tómense el tiempo para escuchar a los sacerdotes, que hasta lo pueden escucharme, como dice el Padre Arturo, mientras están haciendo sus oficios. Se van a dar cuenta de que estos pecados ya no se borran con un bautismo, porque ya son pecados que los cometemos, ya no son pecados hereditarios, son pecados que los cometemos de manera voluntaria cuando decidimos desobedecer a Dios, ¿no? Violentamos principalmente los mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia y somos conscientes de que cometemos los 7 pecados capitales. Y esto muchas veces somos conscientes de pequeñitos, al menos los padres que estamos un poquito más conscientes y que acompañamos a nuestros hijos, les vamos enseñando, mira, mijito, la desobediencia es pecado, el cogerte algo ajeno es pecado, y le vas enseñando, mentir es pecado, porque lo dicen los mandamientos, y es necesario que los padres nos convirtamos en los primeros catequistas de nuestros hijos, para que nuestros hijos lo puedan saber, porque si no les decimos, ¿cómo se enteran? Entonces, muchos católicos crecen ignorando esto porque los mismos padres tienen la culpa, porque esperan, lo llevo a la iglesia y que el catequista o el cura les enseñe, y no es así. Los primeros catequistas obligatorios somos nosotros. Entonces, volviendo al tema del purgatorio, dice,
Pero ¿qué es esta verdad olvidada del purgatorio? Nosotros sabemos por fe que si un alma muere en pecado mortal, es decir, sin haberse confesado de una falta grave, se pierde el cielo y se gana el infierno, no porque Dios sea malo, sino porque Dios al mismo tiempo que es misericordioso, y vuelvo a lo que dije antes, también es justo y premia a los buenos y castiga a los malos que mueren en enemistad con Él. O sea, si tú voluntariamente pecas, no te arrepientes, peor no te confiesas y te llegó la muerte, te vas al infierno. O sea, eso es una verdad que nos enseña la Santa Madre Iglesia y que lo enseña a través de la palabra de Dios y del catecismo de la Iglesia Católica. Eso no es algo que estoy inventando ni algo que, está exagerando o en el peor de los casos la gente dice, es que esto está juzgando. No, no estamos juzgando. Estamos es avisando, como dijo el padre Jorge Loring en una charla muy bonita que escuchamos hace mucho tiempo, en la Santa Biblia sobre todo, y la Sagrada Tradición y el Catecismo, le añadiría eso a las palabras del padre Jorge Loring sin violentar la idea que él nos predicó, es que principalmente la palabra de Dios es como una carretera llena de señales, ¿no? Como cuando tú vas por la carretera y los que hemos rodado por carreteras, tal vez yo no como conductora, porque mi esposo es el que conduce nuestro vehículo, dando gracias a Dios, pero hay señales, ¿no? Y los que no conducimos también los vemos, o sea, señales de advertencia, señales de no estacionar, señales de curvas peligrosas, por ejemplo, el caso de los que vivimos en la sierra, de señales donde hay piso resbaloso, por ejemplo, la calzada está resbalosa, o señales donde se anuncia que hay derrumbes, donde no te debes estacionar, que menor la velocidad porque hay una curva cerrada, y la carretera tiene señales, ¿no? Que no está, las señales no son para asustarnos, son para advertirnos. Entonces, igual, la Santa Biblia, la palabra de Dios nos advierte. Así como en la carretera, si tú no cumples la señal de tránsito, no es que te estrellas y te mueres, para los que han muerto en carretera y da pena, no es que se mueren porque, qué malvado Dios los mató, no, es porque ellos mismos no han querido respetar y no han querido cumplir con la señal de tránsito. Igual es la palabra de Dios. O sea, si tú cumples con la señal de tránsito, al igual como cumples, si tú cumples los mandamientos de la ley de Dios, cumples los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y cumples con las obras de misericordia, te salvas. O sea, así de simple. O sea, vemos la salvación como algo aterrador y que es imposible de alcanzar. No, claro que lo podemos alcanzar. Por eso es que el día de ayer celebramos la fiesta de todos los santos. ¿Por qué? Porque los santos son ejemplos, han sido ejemplos y son ejemplos vivos de que la santidad es posible desde el ser humano, porque los santos también fueron personas como nosotros en primera instancia, ¿no? Y que alcanzaron la santidad gracias al fiel cumplimiento de los mandamientos, al servicio a Dios, al prójimo, y es cuestión de que ustedes lean, ¿no? Los valores principales que se han ido perdiendo a lo largo de los siglos, como la humildad, la sencillez, la bondad, el servicio, sobre todo. Ahorita no, ahorita cual más está esperando que todo lo que hagamos sea el motivo de lucro y no lo vemos como un servicio. Entonces, volviendo a este tema, dice, Dios al mismo tiempo es misericordioso y también es justo y premia a los buenos y castiga a los malos que mueren en enemistad con Él. Estas son verdades que hoy muchos no quieren oír. Uno va a un funeral y resulta que todos los muertos son buenos. Pares a verse. Decimos, ya está en el cielo. A veces está cuando yo también en algún momento, de manera ignorante, hace muchos años lo dije, ya se nos adelantó y no te preocupes, ya después algún día tú te volverás a ver con esa persona, pero no nos damos cuenta de lo ignorantes que somos. O a veces lo decimos porque, es para consolar al deudo, qué pobrecito, estaba sufriendo por el difunto. No, pero tenemos que decirle la verdad. Al menos, como dijo el padre Arturo, si conocemos a quien se murió y murió de una manera sinvergüenza, no le podemos decir, oye, se fue al cielo, o sea, no freguemos, o sea, seamos más sensatos. Entonces, si todo está en el cielo, entonces, ¿para qué celebramos la misa hoy por ellos? Imagínense, es una pregunta que a mí me invitó a reflexionar y que espero que cada uno de ustedes lo invite a reflexionar. ¿Para qué rezamos por ellos? Es ridículo, o sea, sería ridículo y vana sería nuestra fe, ¿no? Entonces, no sabemos por fe que el alma, al dejar este cuerpo mortal, si no se ha arrepentido y no se ha confesado, o al menos si Dios no le ha dado la gracia de arrepentirse en último momento, haciendo un acto de contrición perfecto, aún sin un confesor al lado, si muere sin arrepentimiento, se va al infierno, o sea, por donde le des la vuelta. No me confieso,
Pero una vez el padre Jorge Loren explicaba, nos decían el acto de contrición, no, a lo largo de los siglos, y sobre todo en los últimos años, por las continuas revisiones de nuestra fe cristiana, el acto de contrición sobre todo ha sido muy recortado, a mi juicio, en la fe, ¿no? Y prácticamente queda muy reducido. Y sin embargo, el padre Jorge Loring dice que en un caso, por ejemplo, hay una charla y espero que la busquen, y si no, si puedo, la comparto en esta ocasión, sobre el tema de un acto de contrición para momentos de emergencia. Por ejemplo, y él decía, un accidente de tránsito, vuelvo al tema del accidente de tránsito, que esto lastimosamente es tan común, y por ejemplo, no hay un sacerdote cerca, las personas prácticamente están más muertas que vivas. Entonces el padre Jorge Loring nos enseña que ya no, en teoría, ya no habría tiempo, porque se están muriendo, para un acto de contrición bien hecho o para esperar la extrema unción, porque no va a llegar un sacerdote. Pero para lograr que un alma se salve en caso de emergencia, él nos enseñó un acto de contrición muy cortito, que reúne todo lo que es la fe cristiana y sobre todo el sentido de amor y arrepentimiento que en el momento que te confiesas debes tener, pero que en el momento de un accidente no alcanzamos a confesarnos, y este acto de contrición nos podría ayudar, si lo hacemos con fe, como es el padre Jorge Lori, a salvar el alma, que es Dios mío, perdóname. Y él lo explicó tan bonito, Dios mío, perdóname. Dios mío, o sea, Dios eres mío y yo te ofendí. Lo que le estoy diciendo de una manera muy corta y rápida porque me estoy muriendo, por ejemplo, si me estoy muriendo en ese momento, es que, Señor, yo te amo y te ofendí y no tuve tiempo de confesarme y ya no tengo tiempo de nada, ni esperar a que venga un sacerdote a confesarme. O sea, todo eso le estoy diciendo en ese momento de la emergencia en que probablemente yo no sobreviva. Pero si dice el padre que si repetimos, el padre Jorge Lori, que si repetimos este pequeñísimo acto de contrición en un momento de emergencia, no es para que todos los días, si eres un ocioso, ociosa, te pongas a repetirlo, yo ya hice el acto de contrición y me dijo, perdóname. No, eso es ansia y eso es falta de amor. Sino en un momento de emergencia donde no alcancé a confesarme, no, no voy a soportar, me estoy muriendo y no voy a soportar a que llegue un sacerdote, no voy a alcanzar a que llegue el sacerdote hasta que lo traigan, hasta que le llamen, hasta que ya. Entonces el padre Jorge López dice, hagamos costumbre que todas las noches, cuando hacemos sobre todo las oraciones de la noche, al final digamos, Dios mío, perdóname, porque si llegásemos a morir en un momento, de un momento a otro, que todos queremos, por ejemplo, morir en la camita y que venga el sacerdote rodeado de nuestros seres queridos y ahí dormirme y en santa paz. Sí, es la muerte ideal para muchos, pero lastimosamente no siempre sucede así. Entonces, en ese momento, ese pequeño acto de contrición, dice el padre Jorge Lorenz, decía, un acto de contrición bien hecho, Dios mío, perdóname, repetido 3 veces, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, puede ayudarnos a salvarnos y a alcanzar el purgatorio. Ese purgatorio que es donde van las almas que no alcanzaron a confesarse, que no alcanzaron a arrepentirse, a recibir la extremunción, el sacramento, la confesión y la comunión, pero que te puede salvar el alma, porque una vez que, como, antes de padre Arturo decía en una charla bien bonito, dice, el purgatorio tiene puerta de entrada y salida, ¿no? O sea, tú si mueres no mueres en estado de gracia, pero mueres arrepentido y haces un buen acto de contrición y moriste, tienes la oportunidad de entrar al purgatorio y en algún momento vas a salir de él con la ayuda de las oraciones de quienes todavía estamos en la tierra, porque para poder salir del purgatorio, esas almas que están ahí necesitan de nuestras oraciones. No está en el cielo, así que volviendo al tema inicial de eso de que, como dicen, ya está en el cielo. No, mentira. Nadie tenemos garantizado, nadie en la tierra puede decir que un ser querido de uno se fue al cielo. No es cierto. O sea, dejémonos de esa cultura estúpida de mandar al cielo a la que se muere o a la que se muere, porque no es cierto. A duras penas, probablemente lleguemos al purgatorio si morimos conscientes de lo miserables que hemos sido y pedimos perdón a Dios y Dios nos da el tiempo de pedir perdón. Y eso hay que pedírselo. Debemos ser humildes, reconocer ese amor a Dios
y pedirle a Dios que en lo posible nos dé tiempo de arrepentirnos y hacer una buena confesión, porque puede ocurrir que moramos de golpe y porrazo. Hay gente que ha muerto de golpe y porrazo. Ayer justamente vimos una noticia triste en La Tacunga, o una mujer de 25 años, jovencita, vino un aluvión, la casa le cayó encima, la mujer por proteger a su bebita recién nacida, la cubrió con su cuerpo y todo el peso de la casa lo soportó y se murió. La bebé quedó viva. Y la mujer de 25 años, que la gente diría, ve, tenía toda una vida por delante, se murió y no sabía que se iba a morir. Y si no estaba lista para en ese momento que se está muriendo, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, ¿a dónde habría ido a parar, pobre mujer? El alma de esa mujer. Entonces, no vivamos pensando, a ver, se murió y se fue al cielo. Mentira, déjese de esa tontería y sobre todo de tergiversar, porque justamente, volviendo al inicio, lo que mencioné de la feria de finados, costumbres, tradiciones, que yo aquí no voy a alardear de sí, que con todo respeto, no, las cosas a veces como son. El padre Luis Fernando Triago hace muchos años, cuando yo vivía en Guayaquil soltera, él solía decir las flores en vida, porque dice, en esta época sobre todo, ¿no? Los panteones los llenan de flores, y acá en Ecuador, desconozco en otros lados, pero acá en Ecuador, por ejemplo, le llevan hasta comida a los muertos, ¿no? Llevémosle la comida llevémosle la comida favorita al muerto, ¿no? Y el muerto, como decía el padre Fernando, decía así, ni los muertos ni huelen flores ni comen. O sea, dejemos de tonteras. Las flores en vida, decía él, ¿no? Y lo que más necesitan nuestros difuntos, más que las flores, más que las comidas, más que, hasta decimos nosotros acá los lagarteros, los guitarristas, ay, llevémosle al muerto y que los guitarristas le canten la canción que más les gustaba y se van de borrachera y cantan canciones de borrachos, de los Julio Jaramillo y de todos esos boles borrachos sinvergüenzas que han pasado por el país, y eso se lo cantan a los difuntos en el cementerio. Ay, porque al difunto le encantaba la música, el Julio Jaramillo y de todas esas bolas sinvergüenzas borrachos. Ya. Entonces, dejemos de tonteras. Vayan a la Santa Misa, récenle un Santo Rosario a sus difuntos, porque eso es lo que necesitan. Su difunto no se le va a toler flores, su difunto no le come la comida, y lo que se llena es de ratas, y pobrecitos los que limpian los panteones, que tienen que lidiar con toda esa bola de ratas, moscas y otros vectores, que justamente hablábamos con mi esposo anoche sobre ese tema. Pobres los que limpian los panteones, que tienen que lidiar con toda la cochinada que hoy los deudos van a dejar a nombre de los difuntos. Discúlpenme, porque van a dejar cochinos esos cementerios, sobre todo en mi país. Yo digo, Dios mío, después de esto vayan a limpiar, porque una vez un tiempo vivíamos en una zona rural, en Píllaro, y recuerdo que como ahí hablan con megáfonos, ¿no? Entonces decían, después de unos par de días, creo que era después que pasaba el Día de los Difuntos, llamaban a la gente de la comunidad a limpiar el cementerio. O sea, ya me imagino el desastre. Ya con eso, cuando llamaba, decía, invitamos a la gente de la comunidad de Emilio María Terán de Píllaro que por favor se acerquen al cementerio para que dejen limpiando. Más o menos esas son mis palabras. Y era una cosa, yo decía, Dios mío, ¿cómo habrán dejado ese cementerio? Porque nosotros ya sabemos cómo es, que dejan comida, con eso vienen ratones, ratas, cucarachas y un sinnúmero de porquerías. Y supuestamente las flores y los lagarteros y las borracheras dejan ahí sus botellas de trago, de cristal, de cervezas, y eso es lo que hacen, y menos de ir a la Santa Misa, y eso lo hacen con todas las fiestas religiosas, que eso es lo que ya hace ya más de un año desde que gracias a Dios tenemos el medio digital Infórmate Velata, que lo veníamos haciendo desde más atrás. Hemos cuestionado la paganización de las fiestas religiosas, porque no es posible que se ocupe. Hoy día la fiesta de los difuntos es el otro pretexto. ¿Para qué? Para que incentivar a la borrachera, como decía el padre Juan Francisco Aragón, que paz descanse. Entonces, mire, dice, ¿cuáles son los pecados mortales? Para ya tratar de terminar más rápido. Dice, por eso es necesario estar confesados y sobre todo confesar los pecados mortales que nos quitan la gracia de Dios. ¿Cuáles son los pecados mortales? Pues las faltas contra la pureza. ¿Cuál es la pureza? Todos los pecados de la carne, todo lo que es contrario a Dios y que nos hace pecar, sobre todo de la carne, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la fornicación, el adulterio y todo lo que, y las relaciones sexuales realizadas por los canales no normales, ya, la homosexualidad, y aquí está, miren, las blasfemias ¿qué son? Levantar falsos, sobre todo contra Dios,
Hablar mal de Dios, hablar mal de los sacerdotes, hablar mal de la Santísima Virgen María, hablar mal de la Iglesia Católica, todo eso es pecado grave, ojo. Las grandes mentiras, el homicidio, hoy se dice también el femicidio, con la ideología de género nació el término femicidio, pero es el homicidio, muerte del hombre o de la mujer. El aborto, que es el crimen de bebés en el vientre de sus madres, así es, así no me vengan con que es un derecho y déjense payasadas. El aborto es el crimen de un bebé, el asesinato de un bebé descuartizado en el vientre de su madre. Para de contar. El robo de algo muy importante, por ejemplo, el 31 de octubre, justamente que tristemente muchos celebraron en Halloween, se roba principalmente la Santa Eucaristía en días previos para ese día usarlos en misas satánicas, que también ya compartimos las charlas con respecto a este tema. Lo pueden buscar en el medio digital porque eso queda colgado ahí mientras existe Informa TV Latam. Así que ahí pueden encontrar también sobre el tema del Halloween. La homosexualidad, el lesbianismo también incluye pues, homosexualidad, hombre con hombre, mujer con mujer, y que ahora que los no binarios y los trinarios y los chinchinarios, y yo qué sé, tanta porquería que se han inventado, todo eso es pecado mortal. El adulterio, que es las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la apostasía, que es el católico que renuncia a su fe católica, que dice, no, yo no soy católico, ahora quiero ser hermanito, ahora sí quiero ser ateo, ahora quiero ser hinduista, budista y todo terminando en ista. Eso es pecado grave. La falta voluntaria a una misa de precepto, por ejemplo, hoy día es misa de precepto, pero, hoy día juega el equipo de mis amores, sobre todo en Ecuador, que es tan común el fútbol, ¿no? Acá somos amantes de fútbol. Hoy día juega el equipo de mis amores justo a la hora de la misa, y nunca más voy a volver a jugar el equipo de mis amores. El otro día voy a la Santa Misa, porque prefiero ir a ver el fútbol. Ya. Eso es pecado grave. Faltar de manera voluntaria, de ser Padre Arturo. Si usted falta porque le toca cuidar a un ser querido que necesita de usted, bueno, eso no es pecado grave. Pues. O sea, porque a veces sucede, hay personas que cuidan a sus enfermos que están graves en los hogares o en los hospitales y lógicamente no tienen con quién dejarlos y no pueden asistir a Santa Misa. O sea, es algo que es involuntario. Quiero ir a la Santa Misa, pero el cuidado de este enfermo, de esta enferma, me impide ir, porque el otro es dejar botado al enfermo y me voy. Y eso también es falta de caridad. Entonces, eso explicaba el padre Arturo en otra charla, que mi catolicismo no tiene que llevarme a la falta de caridad. O sea, si yo tengo un enfermo y no hay quien lo cuide y no lo puedo abandonar, priorizo por mi enfermo, ¿no? Por alguien que me necesita. Dice, pero ¿qué sucede si morimos confesados? Pues si morimos confesados y por ende, en gracia de Dios, nos espera el cielo, pero no a todos de modo directo. O sea, unos irán directamente al cielo. Por ejemplo, los mártires, los santos mártires se han ido directo al cielo. Eso nadie lo discute. Los que creemos en Dios sabemos eso. Los que han muerto martirizados, vías de mártires, por ejemplo, como los cristeros en México, en El Salvador, San Oscar Romero y otros sacerdotes que fueron asesinados en El Salvador entre la década del 70 y 80 y muchos mártires más a nivel mundial. Lógicamente, dice el Apocalipsis, lavan la sangre, lavan sus túnicas con la sangre de Cristo, entonces van directamente al cielo. O sea, no vamos a discutir eso. Y los que vamos a ir, y esperemos con el favor de Dios, porque tenemos que ganarnos eso, ir indirectamente al cielo, son los que no pudimos pagar nuestra pena aquí en la tierra. Los pecados, las manchas de aceite, decía el Padre Arturo, esos pecados que los confesamos, pero que tenemos que reparar y algunos ya no se pueden reparar. Por ejemplo, el padre Arturo una vez en una charla explica, cuando explica la charla de neurociencia plenaria, búsquenla en el canal del padre José Arturo López Cornejo, las manchas de aceite, dice él, esos pecados, por ejemplo, el crimen, por ejemplo, el aborto es un pecado grave, pero si una mujer se arrepiente de corazón y ve y se confiesa, Dios le perdona, pero tiene que reparar. Si no repara ese pecado va y lo paga en el purgatorio. Eso en resumen. Entonces, un aborto no lo puede reparar, pero para eso la Santa María Iglesia Católica, con la luz del Espíritu Santo, pues nos ha dado las indulgencias plenarias. Por ejemplo, este año jubilar, que estamos próximos a culminar con la fiesta de Cristo Rey. Si usted todavía no se ha ganado la indulgencia plenaria, hágalo, porque de aquí, después de 25 años, muchos ya no vamos a estar. Yo creo que de aquí a 25 años, si llego después de 25 años, ya estaré pisando ya 72, 73 años, 74 años y bueno, y yo, vamos a ver si es que llegamos, pero no tengo garantizado. Entonces, hay que hacer lo posible para en este año litúrgico
los que ganamos sobre todo más a viejitos, ganarnos esa plenaria. No dejemos para después. Después de 25 años, ahí nadie tenemos garantizado, ni siquiera los jóvenes. Mi hermana murió de 29 años. No tenemos garantizado nada. La señora que les comenté ayer murió de 25 años. Pobre mujer, 25 años y se acabó. Entonces, imagínense. Entonces, ¿y cómo hicieron para pagar los pecados por los pecados cometidos? Pues haciendo penitencia, rezando, haciendo limosna, es decir, fueron tapando el agujero que sus pecados habían dejado aquí. Pero otros, la mayoría, que tengan la gracia de morir en gracia de Dios, pasará por el purgatorio. O sea, por los pecados que no hemos purificado, esos pecados que no logramos remediarlos aquí, no los enmendamos, porque muchos cargamos pecados que son manchas de aceite. No, ya, sí, yo me confesé y ya está. No, yo tengo que reparar. Si en buena hora puedes reparar el pecado, por ejemplo, el padre Arturo decía hoy en la charla, eh, si tú difamas a alguien, padre, voy y me confieso, padre, yo difamé a un X familiar. Sí, pero ahora tienes que levantar la difamación. Ya, ¿sabes qué, Pepita? Yo te difamé, levanté un falso contra ti, inventé una historia sobre ti que estuvo mal y te pido perdón. Y no solo hacer eso, sino que también decirle a todos los que yo le inventé la infamia contra Pepita, tengo que decirles por si acaso, lo que yo dije de Pepita, de este tema, no es verdad. Y me retracto de eso. Entonces ahí yo reparo. Entonces me evito el purgatorio. Pero si no reparo, tengo que ir a reparar el purgatorio. ¿Ya? Sí, no sé, espero que me poderme explicar sobre este tema, más sobre todo porque, bueno, yo soy más pueblo como cada uno de ustedes y no un sacerdote, pero creo que de alguna manera probablemente para muchos les llega mejor mi mensaje. Y bueno, aquí está, ustedes pueden leer. Este es un mensaje muy bonito que es del padre Javier Olivera Rabasi. Miren, lo pueden encontrar directamente en su medio digital, y también tiene un medio digital que no te la cuente.org, y la pueden encontrar ligada, como les dije, ligada al especial que subimos sobre la conmemoración de los fieles difuntos en nuestro medio digital, Informa TV Latam, donde también van a encontrar un sinnúmero pues de especiales pues que humildemente preparamos y compartimos con ustedes para nuestro crecimiento espiritual, porque todos necesitamos crecer espiritualmente, ¿no? Miren, esto nos comparten, por si acaso esto no es nuestro, esto por ejemplo nos comparte y siempre yo le doy el crédito a quien me lo comparte, ¿no? Mira, aquí por ejemplo el padre Roberto Rodríguez, rector del Seminario Mayor de Guayaquil, la liturgia de la palabra, esto fue para Ecuador y esto fue para, por ejemplo, de la página de los dominicos, porque hay un sinnúmero de lecturas para este día, ¿no? Y que los sacerdotes, dependiendo del lugar y dependiendo del motivo, pues pueden compartir, ¿no? O sea, la Santa María Iglesia Católica no es limitada en ese sentido, sino que presenta varias opciones de lecturas. Por eso es que mucha gente dice, ¿y cómo yo escuché la Santa Misa, por ejemplo, del padre Javier Olivera de San Francisco? Él leyó unas lecturas. El padre de México hizo otras lecturas, Ecuador hizo otras lecturas y España hizo otras lecturas. Sí, porque hay muchas opciones de lecturas y lógicamente esto ya depende de la disposición también de los obispos de cada diócesis, ¿no? Los obispos de cada diócesis tienen la facultad de decidir sobre su diócesis. Entonces, por eso es que a veces decimos, ¿y cómo las lecturas que escuché en Ecuador, en la Santa Misa aquí en Ecuador, no fueron las mismas que escuché del padre José Arturo López Cornejo de México? Sí, a veces sucede eso, o a veces coincidimos en lecturas, todo depende también del obispo, de la situación que viva cada país, ¿no? Cada país, cada cultura es diferente y la iglesia en lo posible y con mucha sabiduría, siempre digo iluminada por el Espíritu Santo, tiene la precaución de tratar de adaptarse a la cultura de cada país, ¿no? Y lógicamente sin perder nuestra esencia. La Iglesia Católica no pierde la esencia, sino que simplemente busca las lecturas de la misma Santa Biblia, la Santa Biblia que leemos todos los católicos, pero las lecturas según la condición y el caso, ¿no? O sea, esto ya es una decisión que le compete netamente a los obispos y al Papa, ¿no? Que son los sucesores de San Pedro y los apóstoles. Entonces, en ese tema no voy a entrar a discutir, simplemente busquemos la palabra de Dios, busquemos quien nos la enseñe bien,
porque también hay cada católico, como dice el padre Arturo, atarantado que te dice cualquier pavada y hay que tener mucho cuidado con quién estamos escuchando. Lastimosamente también en las parroquias, por ejemplo, en mi país, muchos catequistas están mal formados y por ende también esas malformaciones se las transmiten a nuestros hijos o a nosotros mismos y debemos tener mucho criterio y mucho cuidado para saber dónde buscar, cómo buscar y a quién buscar, ¿no? Y eso tienes que pedírselo al Espíritu Santo para no ser confundido. Lo que yo siempre recomiendo es pedir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es infalible, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios mismo. Entonces, ¿quién mejor para guiarnos que el Espíritu Santo, ¿no? Para no ser confundidos, porque en los últimos tiempos dice la palabra de Dios que seremos muchos, hasta los elegidos serán confundidos, ¿no? Porque los pintarán de verdad mentiras. Entonces, imagínense, vendrán lobos vestidos de ovejas y muchos serán confundidos, sobre todo en mi país. Lastimosamente, muchos sacerdotes están muy débiles en su fe, nos están, como digo yo, compartiendo las verdades a medias, pero dando gracias a Dios, yo digo, el Internet bien usado, ¿no? También hay sacerdotes que desde lejos nos están compartiendo la verdad como es, que Jesús efectivamente es amor y misericordia, pero que también es justo juez, que es la parte que acá no nos dicen. No nos dicen que la borrachera es pecado, que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, y muchos están callando nuestros sacerdotes, y por ellos, en vez de apedrearlos, pedimos mucha oración para que esto no se siga dando, y sobre todo porque ellos van a ser mayormente juzgados porque son los responsables de salvar nuestras almas, y muchas almas también se están perdiendo por esta negligencia de muchos sacerdotes. Entonces pidamos también por ellos, por sus almas, porque el juicio para ellos va a ser más riguroso que para nosotros. No significa que para nosotros, como yo no soy sacerdote, me voy a portar como me dé la gana. No, yo también, pues tú también, todos tenemos la obligación, los católicos, de buscar la verdad. Pues si algo dentro de mí me dice, este sacerdote no me está diciendo lo que quiero escuchar, busca la verdad. Por ejemplo, ayer también escuchábamos una charla del padre Luis Toro. Bueno, ayer fue por el tema del Halloween. Una señora le dice, padre, el Halloween es malo, porque yo me fui a confesar y le contó la señora al padre Luis Toro, y es bonito el vídeo, le dice, yo me fui a confesar con un sacerdote y el sacerdote me dijo, no, no pasa nada, no es pecado. Pero algo dentro de mí me decía que no, no era cierto. Y vengo y le pregunto a usted, o sea, la señora no se quedó quieta, no se quedó con la respuesta cómoda que dio el sacerdote porque pudo haberlo hecho, ¿no? Bueno, si el padre lo dijo, entonces no es pecado y sigo celebrando Halloween. Pero no, algo como dice dice la canción, la voz que me dice, probablemente el ángel de la guarda, probablemente el Señor mismo, probablemente nuestra Madre del Cielo la iluminó a ella para que no se quede con la respuesta de ese mal sacerdote, qué pena, de ese mal sacerdote, sino que busque más allá y ella logra llegar a donde el Padre lo historia y el Padre lo historia dice, no, eso es pecado y ahora no solo es pecado suyo, sino del sacerdote también, por haberle dicho que eso no es pecado, porque celebrar Halloween para los católicos es pecado mortal y no nos lo dicen. Incluso sacerdotes que habían celebrado Halloween dentro de los templos. Eso es malísimo, es pecado mortal y lastimosamente muchos no nos lo dicen, pero también viene la parte de corresponsabilidad de nosotros también los feligreses, pues no quedarnos con esas respuestas a medias. O sea, también buscar más allá. Bueno, si de pronto, bueno, voy a buscar una segunda opinión. Es como cuando uno tiene una enfermedad un poco grave y vas donde un médico y tú sientes que el médico como que no le atira la enfermedad, ¿no? Y te comienza a mandar medicinas y pañitos tibios y como que no te convence el médico y tú dices, bueno, yo voy a buscar una segunda opinión y buscas otro médico. Y es necesario hasta 2 y 3 y 4 y 5 médicos. Por ejemplo, yo en mi hija mayor, cuando ella recién nació, eh, y ya con esto termino, cuando ella recién nació, al tercer día de nacida, comenzó con fiebre, ¿no? Y fiebre iba y mi fiebre venía, ¿no? Y yo, caramba, pero está recién nacida, o sea, ¿qué pasó? Entonces, la maternidad la quisieron que la deje recién nacida hace 25 años. Y yo dije, no, no, algo me decía, yo digo, no, algo dentro de mí me dice que no la dejen. Entonces comencé a buscar médicos por nuestra cuenta, por mi cuenta. Yo era más joven, lógicamente tenía 23 años, entonces cuando uno es mamá primeriza, todo el mundo te dice qué hacer, ¿no? Todo el mundo te aconseja y todo el mundo
te tuerce y todo el mundo tiene su verdad. Y bueno, el asunto es que en resumen, por que recomendación de mi mamá, de mi papá, de mis tíos, de mis tías, de las primas, bueno, mi hija pasó por 6 médicos. Por 6 médicos, cada uno le medicaba una cosa, le medicaba otra cosa y mi hija se iba poniendo peor. Bueno, así llegó a los 8 meses, mi hija ya no movía un dedo, acostada, yo decía, mi hija se muere. Pero mira, 6 médicos y ya tenía, imagínense, 8 meses luchando para saber por qué carajo mi hija tenía fiebre. Devolvía la leche que le daba, el biberón que le daba. A mí se me secó la leche casi a la semana de lo que nació y no le pude dar más leche materna y tuve que recurrir a las fórmulas y bueno, yo era novata, lógicamente. Entonces, bueno, para no hablar del asunto, mi hija comenzó a vomitar y bueno, y 6 médicos. Pero algo dentro de mí decía, no, yo sí, estaba perdiendo la esperanza, imagínate, ya lleva, ir a 6 médicos y no le atinaban a qué le pasaba a mi hija. Y yo dije, no, y en eso llamé a una persona totalmente ajena a mí, ¿no? A una amiga mía que no tenía ningún vínculo sanguíneo conmigo y la llamé, ¿no? Y me contestó la mamá, y nunca me voy a olvidar de esto. Le digo, señora Amelia, dice, ¿cómo está tu hija? Yo me puse a soltar a llorar, ¿no? Yo, ay, yo, mi hija se muere, señora Amelia le he llevado 6 médicos, no le atinan con la enfermedad, sigue con fiebre, se vomita, está muy delgadita porque todo lo que le doy se lo vomita. Le quité la leche hace un mes, está tomando coladas de esas de Banasoyas, pero estaba delgada, mi hija se moría, y ya no levantaba un dedo, yo tenía 8 meses. Entonces ella me dice, ve, te voy a recomendar un médico. Tal vez no creas ese, porque es un médico homeópata, médico naturista, si quieres la llevas. Y dije, ah, caramba, yo lo primero que me vino cuando, al menos cuando uno es católico, uno dice, ah, caramba, por ahí hay algo raro, cosas de brujerías, pero no, comenzó a leer el tema de la homeopatía y bueno, yo dije, bueno, no, si no me induce a nada malo, la homeopatía no es contraria a la fe católica, por si acaso, para los que no saben. Yo leí mucho sobre este tema y la homeopatía, si no la vinculan con reikis, con brujerías, con aromaterapias y cosas de espiritistas, ojo, la homeopatía es sana porque es medicina natural. La homeopatía como tal, de manera natural, son plantas que desde tiempos milenarios las hemos ocupado para salud, ¿no? Por ejemplo, la manzanilla, tú te la tomas es para los gases, al igual que el orégano, para la digestión. Por ejemplo, te tomas un jugo de tamarindo, que es una planta, una fruta, y te sirve para una buena digestión, por ejemplo. Y así, por tiempos milenarios, nuestras culturas aborígenes y en algún otro sitio del planeta han ocupado las plantas porque son medicina que Dios puso ahí, ¿no? Entonces yo, basada en esto, ya leí sobre la homeopatía y bueno, fui donde el médico y efectivamente el médico me la curó. Y lógicamente la puse en manos de Dios, ¿no? Lo primerito, Señor, ilumíname, porque ya van 6 médicos. Y bueno, y dicen que el número 7 de la perfección, lo dice la palabra de Dios. Y el médico al que fui fue un médico número 7. Y él me dijo, haga exactamente como le digo. Y yo, su hija, en una semana la levanto. Mi hija se levantó al siguiente día, empezando la medicina a tomar. Pero eso sí, yo fui obediente. El médico me dijo, tómese, désela así y va a ver que su día se levanta. Y le cambió la leche, que algo que yo no sabía, que no conocía a mis 23 años sobre la intolerancia a la lactosa, desconocía, y ese había sido también otro problema, aparte de la fiebre, había tenido el sistema inmunológico deprimido, tuvo un embarazo muy difícil, yo desconocía sobre este tema, yo no lo sabía, y ese había sido el motivo de la fiebre y la intolerancia a la lactosa. Le cambió el doctor a mi hija la leche de soya y mi hija se curó. Entonces, volviendo, ¿qué tiene que ver esto con los sacerdotes? Que si usted tiene un sacerdote, que por ejemplo usted va y le dice, padre, acúseme, yo cometí adulterio. Y el padre le dice, no se preocupe, hija mía, no pasa nada, usted tiene derecho a rehacer su vida. Y la palabra de Dios me dice que el adulterio es pecado. Entonces yo busco otro sacerdote. Y busco otro sacerdote hasta que llegara el sacerdote que me diga, ¿sabes qué, hija? Sí, el adulterio es pecado. Porque ahorita hay muchos sacerdotes y hay cada sacerdote que, Dios mío, no dice, ah, caramba, los sacerdotes que aplauden o les parece chiste las borracheras y la borrachera es pecado mortal.
Entonces, así como buscamos, volviendo al tema de los médicos, buscamos médicos y no nos quedamos con una sola versión. Yo al menos yo no soy así. Yo a mí si siento que algo no, alguien no me convence, yo una segunda, una tercera, una cuarta y en el caso de mi hija fui a 7 médicos. Entonces, con mayor razón los sacerdotes, ¿no? O sea, no te puedes quedar con que, ya, pues si el sacerdote me dice que ser adúltera no es pecado, entonces no es pecado y yo sigo comulgando y sigo viviendo con mi amante y aquí no pasa nada. No, 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 no. Tienes que buscar el sacerdote que te jale las orejas. O sea, digo, el sacerdote, bendito Dios por esos sacerdotes que en la cara de uno le dicen, no, mira, tú estás loca, tú estás, el adulterio es pecado, la borrachera es pecado, la mentira es pecado, la fornicación es pecado. Necesitamos que nos lo digan, porque si no, ¿cómo nos convertimos? ¿Y cómo nos ganamos el cielo? Por lo menos llegamos al purgatorio. Y muchos y muchas personas hoy están muriendo y ni siquiera probablemente llegan al purgatorio porque los sacerdotes no les dicen que lo que están haciendo es pecado grave. En mi país ahorita le están dando la comunión a nuestro mandatario, que es adúltero, imagínense, vive en adulterio, vive públicamente como vivía Herodes con la mujer de su hermano en tiempos de San Juan Bautista, que San Juan Bautista se lo cuestionó. Acá al contrario, los sacerdotes se quedan callados y le dan la santa comunión a un adúltero. ¿Y qué pecado grave se está llevando el adúltero, la concubina y el sacerdote alcahuete? Los sacerdotes, porque no es uno, varios sacerdotes en mi país le han dado la comunión, a la Santa Comunión a nuestro mandatario y públicamente él vive en concubinato, o sea, ni siquiera para decir, ay, ve que estamos de chismosos, no, si él públicamente vive en concubinato, él tiene una esposa casada por la iglesia en 2018 y hoy vive con la concubina, hay que decirlo, no es la segunda esposa, eso es de la ley, pero ante Dios, esa es la concubina, para de contar, porque mientras uno de los dos no se muera, eso es concubinato, para de contar, es adulterio. Entonces, pero mucha gente se está dejando confundir. Entonces, si nos quedamos en la tibieza, ay, pero ¿y cómo el padre fulanito? Mire cómo le dio la Santa Comunión al mandatario. Entonces está bien, porque vienen las justificaciones. Tiene derecho a rehacer su vida. Si eligió mal, tiene el derecho a rehacer su vida, no tiene la culpa de lo que pasó, que su matrimonio no le haya funcionado. Hasta la esposa a veces también la mal parqueada. La esposa va a ser una desgraciada, una bruja infeliz y por eso el mandatario la dejó y tantas tonterías. Y la concubina es la buena, porque incluso hasta las telenovelas, yo base, bendito Dios querido, suena feo salir de la casa de mi mamá porque mi mamá era una telenovelera terrible, no sé si sigue siéndolo, pero ahí te pintan siempre, la mayoría de las novelas, que la esposa es la mala y que por eso supuestamente el marido deja a la esposa por la concubina, que es la buena, la buenita, la que lo comprende, la que lo acompaña, la que lo saca del sufrimiento, entre comillas, al pobre marido infeliz porque la esposa desgraciada que le tocó. Eso te pita las telenovelas con el fin de destrozar la imagen del matrimonio bendecido por Dios y ni cuenta se dan. Y ahí me puedo ir largo con las películas, con todas estas telenovelas enfermas, estúpidas, donde pretenden hacer pasar lo malo como normal. Y por eso mucha gente se está condenando por creerse ese cuento. Ah, es que si le, o al revés, ay, es que pobre mujer le salió el marido malvado y por eso la mujer rehizo su vida con un hombre que es bueno. Pero es el concubino, no frieguen. Si la mujer está casada con ese hombre por la iglesia y se une a otro hombre, comete adulterio, no frieguen. Eso no tiene, eso simplemente ese es el nombre. O peor, esos capítulos de La Rosa de Guadalupe, dejen de ver esa basura ahí. Si usted ve La Rosa de Guadalupe, no la vea más, porque ahí también te pintan una virgen mágica. Ah, una vez hasta leí sobre una historia, y ya con esto terminó, de supuestamente un homosexual que supuestamente le reza a la Virgen y la Virgen se le aparece la rosita, eso que le parece una rosa blanca, no sé qué, y se vuelve a llevar con la mamá, pero el homosexual siguió con su vida homosexual. O sea, ¿qué cabeza? La Iglesia Católica, Dios no quiere la homosexualidad, Dios creó hombre y mujer, macho y hembra los creó, dice la palabra de Dios, punto. Pero se pretende eso normalizar y usando criterios católicos para deformar nuestra fe. Y si te cogen mal parqueado porque no estudias, porque no buscas sacerdotes correctos, porque tú no buscas la verdad, también te vas a dejar perder y vas a morir o vas a tener familiares y vas a decir, ay, se fue al cielo y se murió, se fue al cielo. Mentira,
deja esa burrada y deja de llevarle comida a tus difuntos al cementerio, deja, bueno, flores ya, porque hay que limpiar, lógicamente, dice el padre, nos recomienda que se limpien las tumbas y que se pongan ya, tampoco vas a llevar las coronas más bajas o más caras del mundo, porque qué mejor que llevarle flores a la Santísima Virgen y poner tus oraciones a los pies de ella en la Santa Misa, pidiendo por tus difuntos. Yo te recomiendo mejor a eso. Sí, ve al cementerio y limpia la tumba y ponte a orar con los difuntos, porque los sacerdotes nos mandan a hacer eso, porque lo dice la Santa Madre Iglesia, y está bien. Pero no que le llevas comida o que le llevas los lagarteros y para cantarle la música de borracho que le gustaba al borracho, al sinvergüenza, al adúltero, al fornicario, a la chismosa, como dice el padre Arturo. No, 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 no. Haz lo correcto, ve a la Santa Misa, llévale, hazle una ofrenda a la Santa Madre Iglesia pidiendo por las almas de tus difuntos, por esas almas que no tienen quien les rece, y créeme que eso va a agradarle mucho más a Dios que llevarle los lagarteros y la comida favorita y las flores favoritas a tu difunto en el cementerio. Por favor, católicos, como dice el padre, católicos dormidos, católicos atarantados, dejen de ser atarantados, busquen las charlas, busquen catequesis que hay, está en la mano. Y ahorita ya ni siquiera para decir, es que como en mi parroquia el padre no hace catequesis y yo no tengo tiempo en los horarios que ellos dicen. Bueno, pues cogen el YouTube, caramba, a la hora que dispongas tú de tiempo, que porque trabajas, que porque estudias, porque cuántas justificaciones nos llenamos. Coge catequesis y aprende. Sobre todo busca sacerdotes que te digan la verdad, que te digan eso que no te gusta, pero que eso es lo que necesitas para salvarte y para salvar la vida de tus seres queridos, las almas, perdón, de tus seres queridos. Porque esta vida es terrenal, todos nos vamos a morir. Nadie se salva de la muerte terrenal, pero lo peor es que la muerte eterna del alma, que es el infierno. Entonces, yo les recomiendo charlas del padre Carlos Pío, que es conocido por el padre Carlos Spam, un sacerdote exorcista, que tiene muchas charlas sobre ese tema. El padre Javier Olivera Rabasi, del canal de Control de la Cuenta, el padre José Arturo López Cornejo, padre se me fue, José de Jesús Aguilar Valdés, y otros sacerdotes, el padre Caín y otros sacerdotes que tienen subidas charlas muy fructíferas espiritualmente hablando. El padre Luis Toro, no se lo pierdan también. El padre Luis Toro, siempre digo, el padre Luis Toro, caramba, es un jala orejas espectacular y es lo que necesitamos, sacerdotes que no nos endulcen las orejas, sino sacerdotes que nos jalen las orejas, porque eso es lo que necesitamos para alcanzar la salvación eterna, por lo menos para que el Señor nos tire en el purgatorio, porque el cielo a muchos nos va a quedar bien difícil, pero sí tenemos la posibilidad de por lo menos pisar el purgatorio y ya, como dice el padre, el purgatorio tiene dos puertas, una de entrada y una de salida, ¿no? Ya el infierno solo tiene una puerta de entrada y ya no salimos más. Y Dios nos guarde y nos libre de caer en el infierno. Pero si caemos en el purgatorio, bueno, ya me voy a estar unos años, lo que Dios disponga para eso, y también pedir, también enseñar a nuestros hijos, como dice el Padre Arturo, a orar por los difuntos para que también cuando moramos nosotros tengamos quien nos rece a nosotros, porque si no, no oramos por nosotros por los difuntos, tampoco va nadie a orar por nosotros. O sea, todo es un dando y dando, ¿no? Todo es reciprocidad. Y si queremos que a nuestra muerte nuestros seres queridos oren por nosotros, también nosotros tenemos que enseñarles, sobre todo a nuestros hijos, a orar por los fieles difuntos. Y con esto termino, porque si no este video me va a quedar demasiado largo. Es un tema muy extenso, pero también los sacerdotes les van a escuchar las charlas que hemos, como les dije en nuestro medio digital, las charlas que ellos ya de una manera más teológica les van a explicar mejor. Disfruten esas charlas, pásenlas por el cuerpo y pídanle a Dios que les dé la sabiduría para entender, para comprender y para vivir la voluntad de Dios de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Vayan hoy a la Santa Misa, si todavía no han ido, vayan, pidan por sus difuntos, porque créanme que los difuntos le van a agradecer más la Santa Misa, un buen Santo Rosario, bien rezado a conciencia en familia, que le lleven la comida favorita al difunto, que no se la va a comer. Quien se lo va a comer son las ratas y las cucarachas. Pero algo que sí van a recibir sus difuntos, si están en el purgatorio, con mucha alegría y con mucha fe, es las oraciones y la Santa Misa. Así que con esto termino. Que Dios les bendiga y hasta una próxima charla. Espero algún momento ya poderlas hacer ya en vivo, pero todavía no. Y ya saben, si les gusta el vídeo, compártanlo, suscríbanse al canal. Como es el Padre Arturo, no cuesta nada, les sale gratis. Y así nos ayudan también a que más personas pues puedan recibir el mensaje. Soy una madre de familia,
profesional, esposa y les hablo como madre, lo poco que he aprendido y que le doy gracias a Dios por todas esas bendiciones que recibo. Y como dijo el padre Martín Ábalos, no nos quedemos con las bendiciones que recibimos, compartámosla, porque la maldad se reparte solita, pero la bondad y que recibimos, esas bendiciones, necesitan ser compartidas, porque en un mundo tan al revés, lo bueno hay que ayudar a compartir. Así que ya saben, visítenos en www.ij-medioalliance.com/InformaTVLATAM. Nos encuentran como InformaTVLATAM en YouTube, en Facebook, en Instagram. Ya estamos en Instagram ya poquito a poco porque es mucho trabajo. Ya estamos en Twitter, estamos en BK, estamos en Dailymotion y ya no me acuerdo qué más. Pero bueno, ya en algún momento ya les voy a decir donde nos encuentran. Y en LinkedIn me encuentran con mi nombre porque mi LinkedIn sí es un LinkedIn profesional. Si usted anda por LinkedIn, me encuentra con mi nombre, Ivonne Espinosa Choice, y ahí va a encontrar también todo este material que estamos compartiendo con todo el gusto del mundo y para la gloria de Dios. Un abrazo y hasta una próxima video y que Dios les bendiga.